La obligaron a pasar hambre para que sus hijos biológicos comieran mejor. Le quitaban el pan del plato mientras le decían que una niña adoptada no merecía más. 15 años después, cuando la pobreza los dejó sin nada, descubrieron que ella controlaba el único banco de alimentos de la región. Esta es la historia de Marina, una niña adoptada que experimentó el hambre más cruel, la que se inflige con intención mientras otros comen abundantemente frente a ti. Lo que debió ser un hogar se convirtió en una lección diaria de desigualdad y desprecio. Pero el hambre enseña, endurece y transforma. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y suscríbete al canal para historias donde quien siembra hambre termina cosechándola multiplicada. Marina llegó a la casa de los Espinosa en Puebla un día caluroso de julio, con 7 años y la esperanza ingenua de haber encontrado finalmente una familia. La casa era modesta pero limpia, una construcción de 2 pisos en una colonia de clase media trabajadora. Beatriz Espinosa, una mujer robusta de 40 años con expresión perpetuamente cansada, la recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su esposo Jorge, un mecánico con taller propio, apenas la miró desde su sillón donde veía el fútbol. Otra boca que alimentar, murmuró lo suficientemente alto para que Marina escuchara. La trabajadora social del DIF hizo las últimas verificaciones, elogió a la familia Espinosa por abrir su corazón y se marchó satisfecha de haber colocado a otra niña difícil. Marina era difícil porque era callada, retraída, con cicatrices emocionales de haber pasado por 3 hogares temporales antes de este. Pero lo que la hacía realmente indeseable en el mercado de adopciones era su apariencia. Era demasiado delgada, tenía el cabello perpetuamente enmarañado y su piel morena oscura la hacía destacar negativamente en una sociedad que todavía valoraba la piel clara. Los Espinosa ya tenían 3 hijos biológicos, Carlos de 12 años, Daniela de 9 y el pequeño Toño de 5. Eran niños bien alimentados, robustos, acostumbrados a ser el centro de atención de sus padres. La llegada de Marina no fue celebrada por ellos, era una intrusa, una extraña que compartía su espacio. Esa primera noche, Beatriz preparó una cena abundante, pollo en mole, arroz, frijoles refritos, tortillas recién hechas. El aroma llenaba la casa haciendo que el estómago de Marina rugiera de anticipación. Pero cuando todos se sentaron a la mesa, Beatriz colocó frente a Marina un plato diferente. Tortillas duras, un poco de frijoles aguados, nada más. Los niños Espinosa tenían platos llenos hasta el borde. Marina miró su plato confundida. ¿Puedo tener pollo también? Beatriz la miró con fastidio apenas disimulado. El pollo es caro, niña. Jorge trabaja duro para alimentar a sus hijos. Tú agradece que tienes algo en el plato. Muchas niñas en el orfanato no tienen ni eso. Esa fue la primera lección de muchas. En la casa de los Espinosa había una jerarquía clara e inquebrantable. Los hijos biológicos eran prioridad en todo: comida, ropa, atención, cariño. Marina era tolerada, una presencia necesaria para recibir el subsidio del gobierno que daban a familias adoptivas. Beatriz no intentaba ocultarlo. Adoptamos porque necesitábamos el dinero extra, le confesó una vez con brutal honestidad. No esperes ser tratada igual que mis hijos reales, tú eres diferente, siempre lo serás. Jorge era peor en su indiferencia, simplemente actuaba como si Marina no existiera, excepto cuando se quejaba del gasto que representaba. Las cenas se convirtieron en rituales de humillación. Beatriz servía porciones generosas a Carlos, Daniela y Toño. Ellos comían carne, pollo, pescado, postres dulces. Marina recibía lo mínimo: sobras, pan duro, vegetales marchitos. Y lo peor era que tenía que observarlos comer, su estómago retorciéndose de hambre mientras ellos devoraban sin apreciar su abundancia. En la escuela, Marina intentaba concentrarse, pero el hambre constante nubla la mente. Sus maestros notaban que se distraía, que parecía siempre exhausta, que su rendimiento era mediocre. Nadie investigaba por qué. Una compañera de clase, notando que Marina nunca llevaba lunch, le preguntó un día: ¿No te dan de comer en tu casa? Marina, avergonzada, mintió: sí, pero no tengo hambre en las mañanas. La niña no insistió. Nadie insistía. Marina era solo otra niña pobre en una escuela llena de ellas. Pero había alguien que sí notó. La directora, la profesora Silvia Mendoza, una mujer de 50 años que había dedicado su vida de educación en zonas vulnerables, observaba a Marina con preocupación creciente. Veía los signos, la delgadez extrema, las ojeras profundas, la forma en que Marina miraba con anhelo la comida de otros durante el recreo.
Un día, la profesora Silvia llamó a Marina a su oficina y le ofreció un sándwich. Come tranquila, nadie te juzga aquí. Marina devoró el sándwich con una desesperación que rompió el corazón de la profesora. Silvia comenzó a investigar discretamente. Visitó la casa de los Espinosa bajo el pretexto de una evaluación escolar de rutina. Notó cosas. La cocina bien surtida, los niños Espinosa claramente bien alimentados, y Marina en un rincón visiblemente más delgada que todos. Cuando preguntó sobre la alimentación de Marina, Beatriz respondió con ensayada naturalidad. Marina es quisquillosa para comer, nos preocupa pero no podemos obligarla. Era mentira perfectamente construida. Y sin evidencia clara de negligencia criminal, Silvia no podía hacer nada oficialmente, pero decidió hacer algo extraoficialmente. Comenzó a darle a Marina comida extra cada día, escondida en su mochila. Pan, frutas, barras de granola, cualquier cosa que pudiera ayudar. Y le susurró algo que Marina nunca olvidaría. El hambre es temporal si decides que lo sea. Estudia, aprende, crece fuerte. Algún día tendrás el poder de nunca volver a pasar hambre. Y ese día recuerda ayudar a otros como yo te ayudo ahora. Esas palabras plantaron una semilla en el estómago vacío de Marina, una semilla que crecería en algo que los Espinosa nunca podrían imaginar. Los años pasaron con una crueldad monótona. Marina creció en esa casa donde el hambre era su compañera constante. A los 10 años ya sabía perfectamente cuándo había comida en abundancia y cuándo no. Podía oler cuando Beatriz preparaba birria para una celebración familiar, pero sabía que su plato tendría solo el caldo aguado sin carne. Observaba cómo Carlos, Daniela y Toño dejaban comida en sus platos, desperdiciando lo que a ella le negaban, mientras Beatriz les decía con cariño: «No se preocupen, mijos, dejen lo que no quieran». Pero si Marina se atrevía a pedir más, la respuesta era siempre la misma: «Ya comiste suficiente, no seas codiciosa». La palabra codiciosa se usaba para describir el hambre legítima de una niña en crecimiento que recibía la mitad de las calorías que necesitaba. La escuela se convirtió en el refugio de Marina, no solo porque la profesora Silvia continuaba alimentándola en secreto, sino porque descubrió algo poderoso: la educación no costaba nada excepto esfuerzo. Los libros de la biblioteca escolar eran gratuitos, el conocimiento era el único recurso que Beatriz no podía racionarle. Marina devoraba libros con el mismo hambre con que devoraba los sándwiches de la profesora Silvia. Leía sobre economía, sobre administración, sobre agricultura y seguridad alimentaria. Cada página era un escape de su realidad y una construcción de su futuro. A los 13 años, Marina tenía las mejores calificaciones de su generación a pesar de estudiar con el estómago vacío. Sus maestros estaban asombrados. «Esta niña tiene un potencial extraordinario», le dijeron a Beatriz en una junta escolar. Beatriz fingió orgullo frente a ellos, pero en casa le dijo a Marina con desprecio: «No te creas mucho por tus calificaciones, sigues siendo una arrimada que come de nuestra caridad». Pero algo había cambiado en Marina. El hambre constante, en lugar de quebrarla, la había endurecido. Había aprendido a funcionar con lo mínimo, a aprovechar cada recurso, a no desperdiciar nada. Mientras los hijos de Beatriz eran flojos y malcriados, acostumbrados a que todo les fuera dado, Marina había desarrollado una disciplina férrea nacida de la necesidad. Comenzó a trabajar a los 14 años en un mercado local los fines de semana, cargando cajas de verduras para los comerciantes. Ganaba poco, pero era su dinero. Lo gastaba en comida que escondía en su mochila: tortillas, plátanos, cacahuates. No era mucho, pero complementaba las raciones miserables que Beatriz le daba. Cuando Beatriz descubrió que Marina trabajaba, intentó quitarle el dinero. «Vives en mi casa, así que tu dinero es mi dinero». Pero Marina, por primera vez en años, se resistió. «Este dinero lo gané yo, es mío». La confrontación fue tensa, pero Jorge intervino, no por defender a Marina, sino por conveniencia. «Déjala, si gana su propio dinero, menos tenemos que gastar en ella». A los 16 años, Marina había ahorrado lo suficiente para comprar sus propios alimentos básicos. Ya no dependía completamente de las migajas de Beatriz. Y algo más importante, había desarrollado una red. Los comerciantes del mercado la apreciaban por su trabajo. Uno de ellos, don Esteban, un vendedor de verduras mayor que había perdido a su propia hija años atrás, la había adoptado emocionalmente.
Le daba verduras que ya no podía vender, le enseñaba sobre el negocio de alimentos, le hablaba sobre oportunidades. Marina, eres lista, no te quedes aquí toda tu vida, estudia algo relacionado con alimentos. Hay programas de gobierno, becas, investiga. Marina siguió su consejo obsesivamente. Descubrió que existían becas completas para estudiar agronomía, nutrición, administración de programas alimentarios. Cuando Beatriz descubrió que Marina trabajaba, intentó quitarle el dinero. Vives en mi casa, así que tu dinero es mi dinero. Pero Marina, por primera vez en años, se resistió. Este dinero lo gané yo, es mío. La confrontación fue tensa, pero Jorge intervino, no por defender a Marina, sino por conveniencia. Déjala, si gana su propio dinero, menos tenemos que gastar en ella. A los 16 años, Marina había ahorrado lo suficiente para comprar sus propios alimentos básicos. Ya no dependía completamente de las migajas de Beatriz. Y algo más importante, había desarrollado una red. Los comerciantes del mercado la apreciaban por su trabajo duro. Uno de ellos, don Esteban, un vendedor de verduras mayor que había perdido a su propia hija años atrás, la había adoptado emocionalmente. Le daba verduras que ya no podía vender, le enseñaba sobre el negocio de alimentos, le hablaba sobre oportunidades. Marina, eres lista, no te quedes aquí toda tu vida, estudia algo relacionado con alimentos, hay programas de gobierno, becas, investiga. Marina siguió su consejo obsesivamente. Descubrió que existían becas completas para estudiar agronomía, nutrición, administración de programas alimentarios. Aplicó a todas mientras terminaba la preparatoria con un promedio perfecto sostenido por pura determinación y hambre, literal y metafórica. En casa, la situación de los Espinosa comenzaba a deteriorarse. Jorge había hecho malas inversiones en su taller mecánico. Los ingresos disminuían mientras los gastos aumentaban, especialmente porque Carlos había resultado un adolescente problemático que constantemente metía a la familia en deudas, y Daniela tenía gustos caros heredados de la superficialidad de Beatriz. Pero aún en la escasez creciente, Marina seguía siendo la última prioridad. Hubo noches donde literalmente no le dieron nada de comer. No alcanzó para todos, decía Beatriz, mientras sus propios hijos comían pasta con salchicha. Marina se iba a su cuarto, comía las galletas que había comprado con su dinero y estudiaba hasta la madrugada. Cada noche se repetía la promesa que se había hecho años atrás. Algún día saldré de aquí, y cuando lo haga nunca volveré a pasar hambre, y me aseguraré de que otros tampoco. El día que Marina recibió la carta de aceptación a la universidad con beca completa para estudiar administración de programas de seguridad alimentaria, no le dijo nada a los Espinosa hasta una semana antes de irse. Cuando finalmente les informó, Beatriz reaccionó con furia. ¿Y quién va a ayudarme en la casa? ¿Quién va a trabajar y traer dinero extra? No preguntó si Marina estaría bien, si tenía dónde vivir, si necesitaba algo. Solo le importaba perder el ingreso y la mano de obra gratuita. Marina la miró con una calma fría que asustó incluso a Jorge. Ustedes nunca me alimentaron adecuadamente, nunca me vistieron decentemente, nunca me trataron como familia. No me deben nada y yo no les debo nada. Empacó sus pocas pertenencias y se fue sin mirar atrás, rumbo a una universidad en Querétaro, donde construiría el futuro que el hambre le había enseñado a desear desesperadamente. La universidad transformó a Marina de maneras que nunca imaginó posibles. Por primera vez en su vida, tenía acceso a 3 comidas diarias gracias al comedor estudiantil incluido en su beca. Los primeros meses comía con una ansiedad apenas controlada, todavía esperando que alguien le quitara el plato o le dijera que no merecía más. Pero nadie lo hacía. Podía repetir el plato si quería. Podía comer fruta fresca en el desayuno. Podía tomar leche sin que alguien le dijera que era demasiado cara para ella. Poco a poco, su cuerpo se recuperó de años de desnutrición. Ganó peso saludable, su cabello creció brillante, su piel adquirió un resplandor que nunca había tenido. Pero más importante que la transformación física fue la mental. Marina estudió con una obsesión que sus profesores raramente veían. Su enfoque era administración de programas de seguridad alimentaria. Una especialidad que combinaba nutrición, logística, política pública y trabajo social. Quería entender todo sobre cómo funcionaban los sistemas que alimentaban a poblaciones vulnerables, porque ella había sido una de esas poblaciones.
Durante sus años universitarios, Marina hizo prácticas profesionales en bancos de alimentos, comedores comunitarios, programas gubernamentales de asistencia nutricional. Veía las fallas sistémicas con ojos de quien las había vivido. Sabía exactamente dónde los recursos se desperdiciaban, dónde los burócratas corruptos desviaban fondos, dónde las familias necesitadas caían en las grietas del sistema. Y comenzó a diseñar soluciones. Su tesis de licenciatura fue sobre modelos eficientes de distribución alimentaria en comunidades rurales y periurbanas, un trabajo tan completo y bien investigado que ganó reconocimiento nacional. Fue publicada en revistas académicas y llamó la atención de organizaciones internacionales de ayuda humanitaria. A los 23 años, recién graduada con honores, Marina recibió ofertas de trabajo de múltiples ONGs. Eligió una fundación internacional que trabajaba en seguridad alimentaria en América Latina. Su primer puesto fue como coordinadora regional en Puebla. Irónico regresar al estado donde había pasado hambre durante años. Marina se destacó inmediatamente. Tenía algo que otros administradores de programas alimentarios no tenían: comprensión visceral del hambre. No era solo estadística o teoría para ella. Conocía el dolor de estómago que no te deja dormir, la debilidad que hace que subir escaleras sea agotador, la humillación de ver a otros comer mientras tu plato está vacío. Esa empatía brutal la convertía en una líder excepcional. Implementó programas innovadores que duplicaron la eficiencia de distribución de alimentos, eliminó el desperdicio, cerró vacíos que permitían corrupción. En 3 años, transformó la operación regional de su fundación en el modelo que otras regiones intentaban replicar. A los 27 años, fue promovida a director estatal de programas alimentarios, supervisando la distribución de recursos para más de 50,000 familias en situación de vulnerabilidad. Su rostro aparecía en periódicos locales, en conferencias sobre seguridad alimentaria, en programas gubernamentales. Marina Gutiérrez, como ahora se hacía llamar usando su apellido materno original, se había convertido en una autoridad reconocida en su campo. Mientras Marina ascendía, los Espinosa caían en espiral. Los malos negocios de Jorge finalmente colapsaron. Cerró su taller mecánico ahogado en deudas que había adquirido intentando mantener un estilo de vida que no podía sostener. Carlos, ahora adulto, era un desempleado crónico que vivía todavía con sus padres sin contribuir nada. Daniela había tenido 2 hijos de padres diferentes que no se hicieron responsables, y también había regresado a la casa familiar sin recursos. Toño, el menor, había abandonado la escuela y trabajaba en empleos temporales mal pagados. La casa de 2 pisos se estaba cayendo a pedazos por falta de mantenimiento. Y por primera vez en sus vidas, Beatriz y Jorge conocían el hambre real. No el hambre que habían impuesto cruelmente a Marina, sino el hambre nacida de la pobreza genuina donde el dinero no alcanza ni para frijoles. Beatriz, ahora de 60 años y envejecida por el estrés, hacía filas en programas de asistencia alimentaria gubernamental. La ironía la aplastaba cada vez que llenaba formularios. Jorge, ahora con problemas de salud por años de mala alimentación y trabajo físico duro, apenas podía trabajar. La familia sobrevivía de pensiones miserables y la ayuda ocasional de familiares que los despreciaban por sus malas decisiones. Un día, haciendo fila en un centro de distribución de despensas para familias necesitadas, vio un cartel grande en la pared. Programa de Seguridad Alimentaria Regional, directora, licenciada Marina Gutiérrez. Había una fotografía. Beatriz tuvo que mirar 2 veces para creerlo. Era ella, era Marina. La niña a quien habían negado comida durante años, ahora controlaba la distribución de alimentos para toda la región. La niña que habían llamado arrimada, ahora decidía quién comía y quién no en miles de familias. El destino había cerrado su círculo con una perfección devastadora, y Beatriz sintió por primera vez el verdadero significado del terror nacido de consecuencias. Beatriz guardó silencio sobre su descubrimiento durante semanas, procesando la magnitud de la ironía. La niña a quien había racionalizado cada tortilla, ahora era la guardiana de los recursos alimentarios para miles de personas, incluida su propia familia. Cada vez que Beatriz recibía su despensa mensual del programa gubernamental que Marina administraba, sentía una mezcla tóxica de vergüenza y resentimiento.
Jorge no entendía por qué su esposa se había vuelto aún más amargada hasta que ella finalmente se lo reveló una noche. Es Marina, la niña que adoptamos. Ella controla todo el programa de alimentos. Básicamente, estamos comiendo gracias a ella. Jorge se quedó helado, procesando las palabras. ¿La flaca esa que se fue hace años está a cargo? Beatriz asintió miserablemente. Y lo peor es que ni siquiera sabe que somos nosotros. Los formularios solo tienen nuestros nombres, no hay fotos, no hay manera de que nos reconozca entre miles de beneficiarios. Pero eso cambió abruptamente cuando el programa implementó visitas domiciliarias de verificación para asegurar que los recursos llegaban a quienes realmente los necesitaban. Era una política nueva que Marina había implementado personalmente, después de descubrir que algunas familias estaban vendiendo las despensas en lugar de consumirlas. Los trabajadores sociales visitarían aleatoriamente a beneficiarios para verificar condiciones de vida y uso apropiado de recursos. La familia Espinosa fue seleccionada para verificación. El día de la visita llegó un equipo de 2 trabajadores sociales con tabletas digitales y formularios. Inspeccionaron la casa deteriorada, hicieron preguntas sobre la situación económica, verificaron que los 5 adultos realmente vivían ahí sin ingresos suficientes. Todo parecía rutinario, hasta que uno de los trabajadores sociales mencionó casualmente: por cierto, la directora Marina Gutiérrez está haciendo visitas sorpresa personales a algunos casos para entender mejor las necesidades. Podrían recibir su visita en cualquier momento este mes. Beatriz sintió que el piso se abría bajo sus pies. La posibilidad de que Marina apareciera en su puerta, viera su pobreza, su desesperación, su dependencia del sistema que ella administraba, era aterradora y humillante en partes iguales. Pasaron 2 semanas en tensión constante. Cada toque en la puerta hacía saltar a Beatriz. Pero la visita no llegaba. Hasta que llegó. Un martes por la tarde, Marina apareció en la puerta acompañada de un asistente. Vestía ropa profesional, llevaba una tableta y un portapapeles, y su expresión era de concentración mientras revisaba datos. Tocó el timbre. Beatriz abrió y el tiempo se detuvo. Marina levantó la vista de sus papeles y sus ojos se encontraron con los de Beatriz. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo. Marina se quedó completamente inmóvil por 3 segundos que parecieron eternos. Beatriz no pudo hablar, su garganta cerrada por shock y vergüenza. Marina fue la primera en recuperar la compostura, años de profesionalismo tomando control. Señora Beatriz Espinosa, soy la licenciada Marina Gutiérrez, directora estatal del Programa de Seguridad Alimentaria. Estoy aquí para una verificación de rutina. Su voz era perfectamente neutral, casi mecánica. Beatriz apenas pudo asentir, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Jorge estaba en la sala, levantándose confundido al ver a las visitas oficiales. Cuando vio a Marina, su rostro palideció reconociéndola también. Los hijos Espinosa, ahora adultos y presentes en la casa, no la reconocieron inicialmente. Marina procedió con la inspección con profesionalismo glacial. Revisó la cocina, notando la falta de alimentos frescos. Verificó las condiciones de vida, documentando el hacinamiento con 5 adultos y 2 niños en una casa diseñada para 4. Hizo preguntas sobre ingresos, gastos, necesidades. Cada pregunta era una aguja de ironía clavándose más profundo. Finalmente, cuando terminó la inspección formal, Marina se sentó frente a Beatriz y Jorge en la mesa de la cocina, la misma mesa donde años atrás le habían servido tortillas duras mientras ellos comían abundantemente. Su asistente esperaba afuera dándoles privacidad. Marina habló con voz tranquila pero cargada de historia. Debo admitir que cuando vi este domicilio en mi lista de verificaciones, no esperaba encontrarlos aquí, en esta situación. Beatriz comenzó a llorar silenciosamente. Jorge miraba el piso, incapaz de sostener la mirada de Marina. Ella continuó: veo que ahora entienden lo que es el hambre real, lo que es depender de la caridad de sistemas gubernamentales, lo que es no saber si habrá suficiente comida para todos en la mesa. Marina abrió su portapapeles y sacó un formulario. Técnicamente, califican para el programa. Su situación económica es genuinamente precaria. Pero tengo que decidir algo importante. Hizo una pausa deliberada, dejando que la tensión se construyera.
Tengo que decidir si recomiendo que continúen recibiendo ayuda o si los descalifico por razones de verificación de antecedentes. Beatriz levantó la vista bruscamente, el terror evidente en sus ojos. Marina la miró directamente, y en ese momento Beatriz supo que Marina tenía el poder absoluto sobre su supervivencia. La niña, a quien habían negado pan, ahora decidía si ellos tendrían el suyo. Y la decisión que Marina tomaría definiría no solo el destino de los Espinosa, sino quién era ella realmente después de todos esos años de hambre y reconstrucción. Marina dejó que el silencio se extendiera, observando cómo Beatriz temblaba y Jorge sudaba nervioso. Finalmente habló, su voz controlada pero firme. Durante años me negaron comida en esta misma casa. Me dieron lo mínimo mientras sus hijos comían abundantemente. Me llamaron arrimada, codiciosa, me hicieron sentir que no merecía ni las migajas. Aprendí lo que era el hambre verdadera no por pobreza, sino por crueldad deliberada. Beatriz sollozaba abiertamente ahora. Jorge intentó hablar, pero Marina levantó una mano deteniéndolo. No he terminado. Ese hambre me enseñó algo que ustedes nunca entendieron. El valor real de la comida no está en su precio, sino en la dignidad que representa. Cuando niegas comida a alguien que depende de ti, no solo les quitas nutrición, les quitas humanidad. Se puso de pie y caminó hacia la ventana de la cocina, la misma ventana por la que años atrás había mirado con anhelo mientras su estómago rugía. Se giró hacia ellos con una expresión que mezclaba dolor procesado y determinación. Podría desautorizar su ayuda. Técnicamente tengo esa autoridad. Podría dejarlos experimentar el hambre que me impusieron, multiplicado por el número de personas que ahora dependen de ustedes. Sería justicia poética, ¿no? Beatriz intentó hablar entre sollozos. Marina, por favor, lo sentimos mucho. Fuimos crueles, terribles. Pero tenemos nietos, los hijos de Daniela. Son inocentes. No los castigues por nuestros errores. Marina observó a los dos niños pequeños que jugaban en el piso de la sala, ajenos a la atención adulta. Vio en ellos reflejos de su propio pasado vulnerable. Regresó a la mesa y sacó un documento de su portafolio. He tomado una decisión. Van a continuar recibiendo apoyo alimentario. De hecho, voy a autorizar un incremento porque hay menores de edad en la casa que necesitan nutrición adecuada. Beatriz levantó la vista con incredulidad y esperanza confundidas. Marina continuó con voz firme, pero con condiciones no negociables. Primero, Beatriz, vas a trabajar como voluntaria en nuestro banco de alimentos regional 2 días a la semana. Vas a empacar despensas, vas a distribuir comida, vas a servir a otras familias hambrientas. Vas a experimentar lo que es dar en lugar de negar. Beatriz asintió desesperadamente. Lo haré, lo que sea. Marina se volvió hacia Jorge. Tú vas a participar en nuestro programa de capacitación laboral. Todavía tienes habilidades como mecánico. Vamos a ayudarte a encontrar empleo digno. Pero tienes que comprometerte realmente, no solo aparecer. Marina extendió el documento hacia ellos. Y la condición más importante, los nietos de ustedes van a entrar en nuestro programa de nutrición infantil. Van a recibir desayunos escolares completos, supervisión nutricional, seguimiento médico. Voy a asegurarme personalmente de que nunca experimenten lo que yo experimenté. ¿Entienden? No estoy haciendo esto por ustedes. Lo hago por esos niños que no tienen culpa de quiénes son sus abuelos. Firmaron el documento con manos temblorosas. Marina preparó sus cosas para irse, pero antes de salir se detuvo en la puerta. Una última cosa. No esperen mi perdón, no lo tengo para darles, pero espero que cada vez que coman gracias a este programa, recuerden que fue construida por la niña que intentaron romper con hambre, que la comida en sus platos viene de un sistema que yo diseñé específicamente para proteger a niños como yo fui. Esa será su penitencia diaria. Los meses siguientes fueron transformadores de formas complejas. Beatriz cumplió su compromiso de voluntariado con una diligencia nacida de culpa profunda. Empacando despensas junto a otros voluntarios, escuchaba historias de familias hambrientas y veía reflejos de lo que le había hecho a Marina. Una compañera voluntaria le comentó un día: «La directora Marina es increíble.
Dicen que creció en pobreza extrema y por eso entiende tanto nuestro trabajo. Beatriz no corrigió la historia, pero cada palabra era un recordatorio de su crueldad. Jorge encontró trabajo a través del programa de capacitación, un empleo modesto en un taller municipal que le devolvió algo de dignidad. Los nietos de los Espinosa florecieron bajo el programa nutricional, ganando peso saludable, mejorando en la escuela, recibiendo el cuidado que Marina se aseguró personalmente que tuvieran. 2 años después, Marina organizó un evento público grande, la inauguración de un nuevo centro de distribución alimentaria que triplicaría la capacidad de servicio en la región. Invitó a medios, políticos, beneficiarios del programa, y específicamente invitó a la familia Espinosa. Cuando llegó el momento de dar su discurso inaugural, Marina subió al podio frente a cientos de personas. Habló de su visión de seguridad alimentaria, de dignidad en la asistencia, de romper ciclos de pobreza. Y luego hizo algo inesperado. Quiero compartir mi historia personal porque es importante entender de dónde viene este trabajo. Contó todo. El hambre que había sufrido siendo niña adoptada, la crueldad de quienes debían cuidarla, los años de desnutrición que casi destruyen su potencial. No mencionó nombres, pero miró directamente a donde estaba sentada Beatriz. Esa experiencia me enseñó que el hambre no es solo falta de comida, es una forma de violencia que destruye más que el cuerpo, destruye la esperanza. El público escuchaba en silencio absoluto. Beatriz lloraba silenciosamente, Jorge tenía la cabeza baja. Marina concluyó su discurso con voz fuerte y clara. Construí este programa para que ningún niño tenga que experimentar lo que yo experimenté, y para demostrar que quienes sufren hambre no están rotos, están siendo forjados. Y cuando se levantan, construyen el mundo que les fue negado. El aplauso fue atronador. Después del evento, Beatriz se acercó tímidamente a Marina. Gracias por no destruirnos cuando pudiste hacerlo. Marina la miró sin emoción visible. No los destruí porque destruirlos no alimenta a nadie. Los usé para alimentar a otros. Esa es la diferencia entre ustedes y yo. Ustedes tomaban comida de bocas hambrientas. Yo construyo sistemas que alimentan miles. Nunca seremos iguales, pero al menos ahora ustedes sirven un propósito útil. Años después, cuando periodistas le preguntaban a Marina sobre su éxito extraordinario, sobre cómo había construido uno de los programas de seguridad alimentaria más eficientes de México, ella respondía con honestidad brutal. El hambre fue mi maestra más cruel y efectiva. Me enseñó empatía que no se aprende en libros, eficiencia nacida de necesidad y determinación forjada en estómagos vacíos. No agradezco el hambre que sufrí, pero sí uso cada lección que me enseñó para asegurar que otros no tengan que aprenderlas de la misma forma. Y cada noche, antes de dormir en su departamento cómodo con un refrigerador siempre lleno, Marina se permitía un momento de satisfacción silenciosa. No por haber vengado su pasado, sino por haber construido un futuro donde el hambre que ella sufrió ahora alimentaba la determinación que protegía a miles. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre esta historia de transformación del hambre en propósito. Si te impactó este relato de cómo el dolor más profundo puede convertirse en la misión más poderosa, suscríbete al canal para más historias que demuestran que nuestra mayor victoria no es dejar a otros con hambre, sino asegurarnos de que nadie más tenga que experimentar el hambre que nos intentaron imponer. 2 años después, cuando periodistas le preguntaban a Marina sobre su éxito extraordinario, sobre cómo había construido uno de los programas de seguridad alimentaria más eficientes de México, ella respondía con honestidad brutal. El hambre fue mi maestra más cruel y efectiva. Me enseñó empatía que no se aprende en libros, eficiencia nacida de necesidad y determinación forjada en estómagos vacíos. No agradezco el hambre que sufrí, pero sí uso cada lección que me enseñó para asegurar que otros no tengan que aprenderlas de la misma forma. Y cada noche, antes de dormir en su departamento cómodo con un refrigerador siempre lleno, Marina se permitía un momento de satisfacción silenciosa. No por haber vengado su pasado, sino por haber construido un futuro donde el hambre que ella sufrió ahora alimentaba la determinación que protegía a miles.
Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre esta historia de transformación del hambre en propósito. Si te impactó este relato de cómo el dolor más profundo puede convertirse en la misión más poderosa, suscríbete al canal para más historias que demuestran que nuestra mayor victoria no es dejar a otros con hambre, sino asegurarnos de que nadie más tenga que experimentar el hambre que nos intentaron imponer.